¿Quieres saber qué es economía? Acompáñanos a ver esto. ¿Qué es economía? Ciencia que estudia cómo la sociedad debe administrar y asignar de la manera más eficiente los recursos. Con base a la definición, resulta claro que el sujeto de la economía es el ser humano, primero como productor y segundo como generador de bienes y servicios. La clasificación de las necesidades son las siguientes. Según su origen, como necesidades del individuo. Naturales, que es la comida, vestimenta y habitación, y las sociales, que es el casamiento, recreación y funeral. Las necesidades de la comunidad son públicas y colectivas. Las públicas son defensa nacional, policía y justicia. Las colectivas es transporte, servicio médico. Según su carácter, básicas y secundarias. Las básicas es la comida, vestimenta y vivienda, a las que caracterizamos como de primera necesidad. Secundarias, deportes, turismo y recreación. El objeto de la economía lo constituyen los bienes económicos, vale decir que aquellos que cumplan dos condiciones. Son escasos pero son útiles, es decir, nos cuesta conseguirlos pero sirven para la satisfacción de las necesidades. Esencia de la actividad económica radica entonces en la posibilidad de elegir. Tipos de economía. El estudio de la economía tiene lugar bajo dos enfoques. Microeconomía, que estudia el comportamiento básico de los agentes económicos como individuos o como empresas individuales y los mecanismos mediante los cuales se les da valor a los bienes. Macroeconomía, estudia el comportamiento de los grandes agregados económicos, resultando de la suma de las actividades individuales para poder determinar la producción, el empleo, el consumo, el ahorro y el comercio exterior a nivel de países o regiones. En economía, como en el resto de actividades de la vida, existen dos tipos de afirmación. Tipos de afirmaciones. Afirmaciones positivas son las que se refieren a hechos concretos y observables. No requieren mayor grado de explicación, en realidad tal como es. Hablamos entonces de economía positiva. Ejemplo, un incremento en el salario genera un incremento en el consumo. Las afirmaciones normativas se refieren a lo que se debería hacer. Hablamos entonces de la economía normativa, que funciona en base a una norma generalmente adoptada por una mayoría. Veamos ahora cuáles son los recursos o factores con los que se cuentan las personas naturales y jurídicas. Factores de producción. Son los recursos empleados por los individuos, las empresas o unidades económicas, aquellas productoras de bienes y servicios. Identificamos los siguientes factores. Tierra, como un espacio físico en cual podemos movilizarnos y desarrollar nuestras actividades. El trabajo humano, que se considera como la capacidad física e intelectual para ejecutar un labor. El capital, entendiéndose como tal el conjunto de bienes duraderos dedicados al consumo, sino a producir otros bienes. El dinero, que generalmente lo consideramos como capital, solamente lo podríamos considerar así en la medida en que se transforma en otros bienes productivos. Tipos de capital: humano, físico y financiero. Capital humano son los conocimientos y cualificaciones adquiridos por los individuos por medio de la educación y la experiencia. Capital físico hace referencia a la cantidad de bienes, insumos, equipos y bienes inmuebles que se emplean para producir otros bienes y servicios. Capital financiero son los recursos monetarios que permiten financiar la adquisición de todo necesario para desarrollar una actividad. Debe considerarse como factor de producción solo cuando se convierte en capital físico o capital humano. Sectores de producción. Primer sector, primario, incluye las unidades económicas que generan bienes provenientes de actividades extractivas, agrícolas y forestales. Segundo, secundario, identifica las unidades económicas que realizan actividades transformadoras de bienes y servicios. Tercero, terciario, requiere que las unidades económicas poseen conocimientos, información y organización que les permita ofrecer y vender los bienes y servicios.